Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia y disculpar estos minutos que nos hemos retrasado por algún problema de los de siempre, ¿no? De los de la aplicación y este tipo de cosas. Tal y como vamos a desarrollar esta jornada, que va a ser relativamente breve, en el entorno de la hora, a mí me corresponde pues hacer esta pequeña introducción, hablaros de lo que es el plan de contingencia energética en Euskadi, en el cual se enmarca un poco toda esta jornada, y luego daremos paso a mi compañero Manu Ibeas, que va a hablar de instalaciones fotovoltaicas y bueno, un poco de energías renovables en general, ¿no? Voy a compartir pantalla, a ver si sale bien todo. Bueno, creo que estamos dentro, y si no, ya nos avisarán. Os decía que todo, bueno, para completar un poco este inicio, al final de lo que son las presentaciones tendremos pues unos minutitos por si hay alguna pregunta. La idea es que las preguntas las podáis ir haciendo a lo largo de las presentaciones, aun cuando al final se dará respuesta. Si no se puede dar respuestas a todos en ese momento, pues se dará respuesta por escrito y se mandará, al igual que las presentaciones, a todos los asistentes mediante correo email, ¿no? Todo esto os decía que se enmarca dentro de lo que es el plan de contingencia energética de Euskadi, ¿no? Sabéis que básicamente desde el segundo semestre del 2021 hemos estado viviendo una situación de crisis energética bastante grave, ¿no? Que además se incrementa con el conflicto de Ucrania en estos últimos meses, un año ya prácticamente que hace todo esto, ¿no? Eso ha dado lugar pues, a unas subidas vertiginosas de los precios de gas natural, electricidad, petróleo y demás, y lo que se ha ido tratando de hacer por parte de los tanto de la UE como lógicamente de los diferentes países, autonomías y demás, es acometer pues, planes de contingencia que traten de reducir el impacto pues, básicamente de los precios energéticos, ¿no? Hemos llegado en el año 22 lo que es a nivel nacional, pues a picos de energía eléctrica que superan, tengo aquí algunos datos, están los 540 euros megavatio hora, con cierres del ejercicio 22 de 168, ahora estamos en el entorno de 130 este mes de febrero. Lo mismo pasa con el gas, ¿no? Se han sufrido cuotas importantes de precios en estos últimos meses, ahora estamos en el entorno de 50-60 euros megavatio hora. Por parte de Europa se plantea una reducción, unos planes de reducción de la demanda. Lo que trata básicamente es de tratar de minimizar estos impactos en los costes y precios energéticos, ¿no? Incluso se apunta por parte de Europa la posibilidad de que algún Estado miembro pueda recibir suministro de gas solidario, ¿no? Aunque para ello debería demostrar que efectivamente pues, ha cometido sus planes dentro de sus posibilidades y que pues, no ha podido llegar a resultados prácticos suficientes, ¿no? La Comisión, por parte, acelera todos los planes relativos a diversificación, abastecimiento, eficiencia y demás, y adapta pues, un plan europeo de reducción de la demanda que tratará de salvaguardar pues, lo que es los abastecimientos, hogares sensibles, usuarios en general, industria sensible, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, en julio del 22 la Comisión aprueba una comunicación concreta que es ahorrar gas para un mejor invierno.
que además hace suyo luego un reglamento del Consejo en el cual establece pues, una serie de puntos críticos, entre los que destaca básicamente es tratar de alcanzar un objetivo de reducción del consumo de gas en el periodo de los 8 meses, ¿no? Desde agosto a marzo del 23, en el entorno del 15% respecto a los valores que teníamos en el mismo periodo durante los 5 años anteriores. En el caso español esto supone reducir entre un 6 y un 7%, y lo que nos tocaría como comunidad autónoma es alcanzar esa reducción del 7%, que básicamente son como 1.696 gigavatios hora de consumo de gas en ese periodo de reducción, y lo que nuestro peso representa respecto a la Unión Europea pues es en torno al 0,3%, ¿no? Bueno, porcentaje es poco, pero para nosotros es un valor significativo. Estamos acometiendo toda una serie de medidas para tratar de alcanzar esos valores. A nivel estatal se han implementado pues, diferentes medidas para mitigar todos los impactos, los topes de gas que habréis oído, el tema de los planes de choque de ahorro y gestión energética, el plan Más Seguridad Energética, que rebaja el IVA del gas o que plantea reformas respecto al precio monetario del pequeño consumidor y demás, ¿no? En Euskadi estamos tratando de llevar adelante una promoción y fomento de instalaciones, nuevos planes de ayudas, bueno, lo que básicamente conocemos como plan de contingencia energética, ¿no? Que tiene una vigencia concreta, que es esos 8 meses de los que estábamos hablando, sobre todo en lo que es a la reducción de ese objetivo del 7% de la demanda de gas. Pero lógicamente ese plan de contingencia, ese objetivo acaba en marzo, pero o sea, las medidas continúan. Incluso, pues lógicamente, hay previsto un nuevo plan de existencias mínimas de seguridad para el próximo invierno, tratando de alcanzar un grado de abastecimiento subterráneo del 90% y demás. Quiero decir que bueno, pues se van a ir acometiendo medidas a lo largo de los meses para tratar de llegar, pues seguir avanzando en las mejores condiciones posibles, ¿no? Porque pues, las cosas parece que no tienen a corto plazo no parece que se vayan a resolver tan fácilmente, ¿no? Este plan de contingencia, nuestro plan de contingencia energética de Euskadi, actúa sobre 3 componentes principales, ¿no? Que lógicamente son las administraciones públicas, las empresas industriales y la ciudadanía en general, ¿no? Recoge una serie de medidas y actuaciones en los diferentes ámbitos que, bueno, vamos a ver un poco en estos momentos y tratando de alcanzar esos objetivos marcados del 7%. En lo que es administraciones públicas, pues habla, el plan de contingencia recoge medidas en climatización, iluminación, bueno, cosas de aspectos concretos de eficiencia, ahorro y diversificación, ¿no? Entre ellos, concretamente, pues en el tema de renovables, el autoconsumo renovable, básicamente y principalmente la fotovoltaica, con medidas para intensificar los abastecimientos de autoconsumo, agilizar las tramitaciones administrativas, aspecto bastante complicado, ¿no? Sabéis que una tramitación administrativa de una instalación renovable conlleva tiempos, bueno, que a los usuarios o a los implicados en general les puede parecer, yo creo, y en el fondo pues es complicado, relativamente largos, ¿no? de plazos de ejecución. Lo que es empresas, pues básicamente el plan de contingencia recoge actuaciones. Hemos recogido aquí algunas de las que recoge, pues que habla lógicamente de aspectos de movilidad, logística, aspectos de renovable, de climatización, de iluminación, mucho sobre sensibilización e información. Sabéis que uno de los apartados importantes del EVE precisamente es el tema de sensibilización e información. Estamos dando la matraca continuamente respecto a aspectos concretos de sensibilizar, informar y elaborar documentos que ayuden a
a todas estas cuestiones y, bueno, lógicamente no podía ser de otra forma que si estuviese recogido dentro de este plan aspectos de este tipo en los 3 ámbitos, ¿no? En el ámbito de ciudadanía, pues igualmente hay una serie de cuestiones. Lógicamente son medidas, no son medidas de obligado cumplimiento, o sea, quiero decir que son medidas de básicamente recomendación. En un momento concreto se contempló la posibilidad de que si esto iba peor y se llegaba a una situación de inicio de invierno pues mucho más complicada de la que realmente ha sido, pues se pudiese llegar a establecer medidas de obligado cumplimiento. Hoy por hoy las medidas que contempla el plan no son de obligado cumplimiento, son lógicamente medidas de recomendación con idea de conseguir esos objetivos, básicamente la reducción del 7%, en el objetivo de reducción del consumo de gas. Por parte a ver qué nos ha pasado. Bueno. Perdonad. Aquí estamos. A lo largo de estos meses, en el capítulo concreto de empresas y como EVE, hemos acometido una serie de campañas de comunicación, sensibilización, información, hemos elaborado materiales, ahora les pondré algún ejemplo, realizado jornadas, cursos, etcétera. Y por otro lado, hemos volcado una parte importante en programas de ayuda. En estos momentos hay un apartado importante de ayudas bueno, tanto para el sector industrial como para otros sectores consumidores. Y se están incluso planteando nuevas medidas de ayudas para 2023, establecer más canales de información de los programas actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte y continuidad a lo que se establecía en el plan de contingencia, formaba parte la elaboración de material concreto, ¿no? Desde se ha elaborado una guía de buenas prácticas para la reducción de la demanda energética en la industria, que está disponible en la página web de EVE, en la cual, pues, lógicamente se hace hincapié en actuaciones concretas de eficiencia energética, en mejoras de procesos, equipos, instalaciones concretas consumidores, etcétera, etcétera. Pues básicamente tratar de buscar pues, el aumento de los 4 objetivos que define la eficiencia energética en la industria, ¿no? El aumento de la productividad, la competitividad, las ventajas económicas y el compromiso social e imagen corporativa que siempre ayuda al sector industrial. Dentro de esta guía pues se recoge una serie de buenas prácticas en una serie de capítulos como son, ahí se recogen hornos, calderas, iluminación, motores, aire comprimido, climatización, un poco todos los elementos y aspectos consumidores dentro del sector industrial, ¿no? Pues posiblemente para todos ustedes no será algo nuevo, ¿no? Pues de una forma u otra seguro que lo han estado aplicando en sus empresas o en sus, yo qué sé, cuando se realizan auditorías o informes concretos de posibilidades de medidas de actuación energética actuando sobre equipos concretos, ¿no? Aquí lo que se ha tratado de hacer es una recopilación de todo lo que en estos momentos podemos decir respecto a medidas de ahorro en estos capítulos, que esperamos que pueda servir de ayuda a los diferentes sectores industriales, ¿no? Subsectores industriales. Todo esto está disponible. Bueno, les ponemos ahí una serie de referencias en las cuales poder descargar pues, tanto la guía como capítulos concretos de ayudas o el propio plan de contingencia energética que bueno, pues esperamos les pueda ser de utilidad.
Yo tampoco quiero extenderme mucho más. He usado estos 10-15 minutos para hacer esta pequeña introducción sobre el plan de contingencia y quiero en estos momentos por dar continuidad a mi compañero con la actuación concreta y la charla concreta en cuanto a fotovoltaica en el sector industrial. Pues Manu, todo tuyo, adelante. Buenos días. Bueno, vamos a comentar ahora algunos aspectos del Real Decreto 244 de autoconsumo que creo interesante a la hora de definir una determinada planta, y después pasaremos a concretarlo en las ayudas que hay al respecto, con algunos ejemplos prácticos. El Real Decreto 244 de 2019 contempla dos modalidades de autoconsumo: sin excedentes o con excedentes. Sin excedentes quiere decir que lo que nosotros estamos generando nunca va a ir hacia la red, y con excedentes quiere decir que en un momento dado que nosotros estamos generando, consumimos todo lo que generamos y aún así estamos generando por encima de nuestras necesidades y esos excedentes se vierten a la red. Hay dos modalidades en este caso, que es cómo se tratan esos excedentes. Se puede hacer una compensación o se pueden vender. En el caso de la compensación, la potencia de la instalación máxima que podemos tener es de 100 kilovatios. Si la instalación fuese de una potencia mayor, necesariamente esos excedentes se deberían de vender, no se podrían compensar. Esas son las dos posibilidades que habla el Real Decreto 244 en cuanto a cómo legalizar las instalaciones según tengan excedentes o no excedentes. Sin excedentes, ¿qué ocurre? Pues que la tramitación es mucho más sencilla, no se necesita permisos de acceso y conexión, sea cual sea el tamaño de la instalación. Podemos poner una instalación de megas con un equipo antivertido que no nos va a permitir eso, que nunca podamos, digamos, verter esos excedentes a la red, y entonces, digamos, la tramitación es mucho, como decía, mucho más sencilla. Una vez que se está legalizando, en ese momento el Departamento de Industria es el que le dice a la distribuidora: oye, que aquí se ha colocado un antivertido y hay una instalación de este tamaño, simplemente para que se cambien el contrato de acceso. Pero nada más, no hace falta ni depositar avales, ni solicitar puntos de acceso y conexión, ni nada por el estilo. El autoconsumo, además, puede tener varias posibilidades. Puede ser individual o colectivo, y luego puede variar según a la hora de la tramitación, según esté conectado en red interior o las instalaciones de un autoconsumo colectivo estén próximas a través de la red. Como decíamos, si colocamos un antivertido, lo que tenemos es que únicamente nos va a pasar electricidad en dirección hacia el consumo y hacia la generación, pero nunca va a ir en dirección a la red. Es un mecanismo que están homologados, tienen que responder en menos de 3 segundos, de tal manera que si es que empezasen a ver que la corriente nos va hacia la red, ellos tienen que dar órdenes a los inversores para achicar esa generación y para que esos excedentes no se produzcan. Entonces, es necesario la colocación del equipo antivertido. No vale decir: no, yo es que tengo una instalación que consume mucho, voy a poner una generación muy pequeña y nunca voy a poner estos excedentes. No, para legalizar la instalación, como no va a verter excedentes, es obligatorio la colocación de este equipo antivertido. Si no, lo que tendríamos sería que en el punto frontera, pues hay momentos en el que la electricidad nos va hacia los consumos y momentos en el que la generación que tenemos de nuestra instalación es mayor y va hacia la red. ¿Qué pasa con los excedentes? Los excedentes hasta 100 kilovatios existe la posibilidad de compensarlos o de venderlos. ¿Cómo se entiende la compensación? En esta gráfica tenemos en azul
una raya azul, en la que está reflejado el consumo que tenemos hora a hora. Si a eso le añadimos en un momento dado una generación, pues a partir de que empieza a salir el sol, tenemos otra, digamos, otra gráfica en forma de campana en la que en la parte superior con color verde estarían los excedentes, está por encima de lo que hemos consumido, y la parte amarilla sería directamente lo que, el consumo que vamos a evitar, la compra que vamos a evitar, por decir así. Luego, mientras estemos generando, hay una parte que evitamos de compra y una parte que es en forma de excedentes. ¿Qué ocurre con esos excedentes? Pues la normativa lo que dice es que lo mismo que compramos a través de una comercializadora, tenemos que llegar a un acuerdo con esa comercializadora también para valorar esos excedentes. Entonces, hora a hora, bueno, se ve cuánto ha sido la energía que se ha vertido, a qué precio hemos cerrado valoramos esos excedentes, y digamos lo que se va haciendo es acumulando una cierta cantidad digamos, para poder compensar una cierta cantidad económica, tantos kilovatios por el precio que hemos cerrado con la comercializadora, pues en esta hora vale esta cantidad, más de otra hora tal, se genera una bolsa. ¿Y qué es lo que nos hace esa bolsa? Descontar el término de energía en otras horas que estaríamos consumiendo. Esto que estamos viendo aquí en azul, pues lo que haría sería minorar el precio de la compra de esa energía mediante el valor que le hemos dado a estos excedentes. Esta compensación tiene que ser en el mismo mes que se ha generado. No vale decir, agosto cierro por vacaciones, me lo compensas en septiembre. Sí que es cierto que ahora están saliendo comercializadoras que están llamando lo que es la batería virtual o el monedero, ¿no? Que lo que vienen a decir es, si me compras a mí, estos excedentes no importa, yo te los puedo compensar en otro. La ley lo que dice es que se compensan en el mes, pero estas comercializadoras van más allá y lo que hacen es decir, yo te compenso en otro mes distinto al que lo has generado. Incluso te lo compenso si es que tienes varios contratos. En otro contrato, aunque no tengas renovables, no tengas fotovoltaica instalada, pues lo que te hago es, si lo que has vertido es mucho, te lo compenso con esos contratos, en esos otros contratos. Pero lo que se hace es esa rebaja, digamos, en el término de energía, de tal manera que nunca nos van a abonar, la compensación en principio sería mensual, y nunca nos van a abonar porque tengamos mucha energía excedentaria. Salvo, como digo, estas comercializadoras que últimamente lo que están haciendo es compensar fuera del mes que se ha generado, incluso con otros contratos que podamos tener. La compensación, como hemos dicho, es en instalaciones de hasta 100 kilovatios como máximo. Entonces, entramos ya en cómo vamos a las ayudas que tenemos. El programa de ayudas son ayudas que vienen de Europa, de los fondos Next Generation, y en concreto se publicaron, el Ministerio publicó vinculadas al Real Decreto 477, y las comunidades luego, cada comunidad ha hecho suya esa publicación y gestiona esas ayudas. Entonces, internamente es como que hubiese hasta 6 subprogramas. El P6 no lo pongo aquí porque es para temas térmicos y además en residencial, luego no sería de aplicación en industria. De aplicación en industrias, mejor dicho en industrias, de aplicación para consumidores que tienen actividad económica serían el P1, el P2 y el P3. El P4 y el P5 es para particulares, por decir así, o para instituciones, ayuntamientos, etc. Entonces, nos vamos a centrar en los programas P1, P2 y P3. El P1 y P2 es para ayudas a fotovoltaica y acumulación, a baterías, y el P3 es para instalaciones que teníamos previamente, que podemos tener previamente y que nos interesa poner baterías. ¿Qué diferencia hay entre el programa P1 y P2? Bueno, pues al final, según el CENAI que tengamos, el programa directamente nos lleva al P1 o al P2. Ambos son para actividades económicas. El P1 es para el sector servicio y el P2, digamos, que es para sectores productivos. Y el P3 es el mismo en ambos casos. Decíamos que el P3 es exclusivamente para acumulación,
para instalaciones existentes en el momento de hacer la solicitud. ¿Qué es lo que se subvenciona? Por un lado, se subvenciona instalaciones al autoconsumo, de instalaciones eólicas y fotovoltaicas. El decreto habla de renovables, pero realmente cuando vamos a consultar las tablas, pues hay unas valoraciones para instalaciones fotovoltaicas, otras tablas para instalaciones eólicas, y en el caso, por ejemplo, de que queramos rehabilitar o hacer una inversión en mini hidráulica, no estaría contemplado dentro del decreto. ¿Hasta qué se subvenciona? Pues inversiones de hasta los 5 primeros megavatios. Lo que pase de esos 5 megavatios ya no tendría subvención. La solicitud se tendría que hacer, si es que tenemos instalaciones eólicas o fotovoltaicas, tendrían que ser solicitudes separadas. Para cada tecnología habría que hacer una solicitud y solo se admite una actuación por destinatario último de la ayuda y por ubicación o punto de consumo, por CUPS, digamos. ¿Qué está subvencionado además de las instalaciones de generación? El almacenamiento, decíamos. En el P1 y en el P2, además de la generación, está subvencionado el almacenamiento. Hay una limitación en cuanto al almacenamiento que podemos poner. La limitación es que podemos poner por cada kilovatio pico que pongamos, o por cada kilovatio en el caso de que la instalación fuese eólica, podemos llegar a poner 5 kilovatios hora. No podemos poner 6 porque entonces ya esa instalación no sería subvencionable en la parte de acumulación. No vale decir, bueno, yo quiero poner 6 kilovatios hora por cada kilovatio pico, me subvencionan los 5 primeros y el sexto no tendría subvención. No, eso no es así. Digamos, se coteja la legalización. Tenemos que ver qué actuación se ha hecho y como supere ese ratio, la parte de almacenamiento no sería subvencionable. Tampoco es subvencionable en el caso de que las baterías que se han colocado sean del tipo plomo-ácido. Ese tipo de baterías no es subvencionable. Estamos hablando de autoconsumo y el Real Decreto de Autoconsumo pues es siempre para instalaciones conectadas a red, pero también hay subvención en el caso de instalaciones aisladas. El caso de instalaciones aisladas es tanto subvencionable la generación como el almacenamiento. Incluso en este caso el almacenamiento no tendría esa limitación que estamos hablando de 1 kilovatio hora por cada kilovatio pico que pongamos. ¿Qué hay que colocar además? Porque lo dice así la publicación de las ayudas. Una instalación de monitorización. Hay que colocar una pantalla en un lugar visible, se dice, de tal manera que se pueda consultar tanto la producción como el consumo que hay de forma diaria, mensual, anual, etc. Además de esa pantalla, tiene que estar habilitada una aplicación de tal manera que esos datos se puedan ver en un dispositivo móvil, como una tablet o un teléfono. Entonces, a la hora de hacer la inversión hay que tener en cuenta también, o reflejarlo en la propia solicitud, que vamos a colocar esa pantalla y ese equipo, digamos, o esa aplicación, esa app, de tal manera que podamos visualizar los datos en el dispositivo móvil. Si no, la actuación no sería subvencionable, si no se coloca este equipo. Sí que es cierto que, bueno, pues el IDAE tiene publicadas FAQs respecto a, pues, con las dudas que se presentan, y hay dudas consultadas que dicen, oye, ¿qué tipo de pantalla tiene que ser? ¿Un pantallón tremendo o vale una pantallita pequeñita? Incluso se ha preguntado si un inversor, la pantalla que tienen los inversores, podría utilizarse para ese fin, y lo que viene, la respuesta es que si la pantalla recoge estos datos, es capaz de recoger esos datos de producción y de generación, perdón, de producción y de consumo, pues sí que se podría utilizar para este fin. Importante, estamos hablando de ayudas ligadas a la actividad económica. Estas ayudas están sujetas en cuanto a requisitos y límites que establece el Reglamento 651/2014. ¿Qué es lo que dice este reglamento? Resumiéndolo mucho, que las ayudas tienen que tener un efecto de incentivación. ¿Qué es esto del efecto incentivador? Pues que, hacemos la instalación porque tenemos la ayuda. No podemos tomar una decisión, decir, bueno, yo voy a hacer la instalación y después solicito la ayuda. En las bases aparece cualquier actuación que se haga tiene que ser de fecha posterior a haber hecho la solicitud.
por supuesto, un presupuesto puede ser anterior a la fecha de hacer la solicitud, o debería ser anterior, pero cualquier pedido, cualquier factura que aparezca, cualquier pago que aparezca, tiene que ser de fecha al menos del día siguiente a haber hecho la solicitud. Si no, las ayudas van en dos fases. En una fase de solicitud se solicita en base a unos presupuestos de demás, se concede esa ayuda, hay luego un plazo de 18 meses y cuando se acaba la hora se dice abóname, hay que presentar facturas y tal. Si en ese momento apareciese algún documento en el que se ve que la decisión se ha tomado previamente a haber hecho la solicitud, la ayuda sería revocada. Importantísimo porque desgraciadamente hay casos en los que ocurre esto. Es cierto que el decreto habla de actuaciones previas preparatorias, ¿no? Alguien puede decir, oye, yo puedo solicitar una licencia de obras y, no sé, por estar en casco histórico el ayuntamiento me lo puede denegar. Entonces, ¿por qué voy a pedir ayuda si no me lo van a dar? O lo mismo, puedo solicitar un punto de acceso y conexión y la distribuidora ponerme unas limitaciones que desde mi punto de vista no son aceptables y no continuar para adelante. Entonces, pues efectivamente, se contempla esas actuaciones previas, preparatorias, como pueden ser la licencia de obras o el punto de acceso y conexión. Pero fijaros bien, el IDAE también en estas FAC comenta, dice, vamos a ver, yo solicito a la distribuidora el punto de acceso y conexión. Me responde y me dice, estas son las condiciones, hazme un ingreso de esta cantidad. Hasta ahí, hasta ese momento estamos viendo si podemos hacer la obra o no. En el momento que le estamos dando, que estamos haciendo el ingreso a la distribuidora, estamos tomando ya la decisión de que vamos a hacer la obra. Luego, como de algún modo ese documento, ese pago del punto de acceso y conexión aparezca, sea previo a haber hecho la solicitud y aparezca en la documentación, quedaría, la solicitud que quedaría revocada, no tendría ayuda. Luego, es importante eso, sí que hay actuaciones previas que podrían ser subvencionables. A mí me hace falta el proyecto para solicitar esa licencia de obra o para el punto de acceso y conexión. Vale, pues si hay una factura exclusivamente del proyecto, del anteproyecto, para poder hacer esa solicitud, eso, aunque tenga fecha anterior a, digamos, exclusivamente esos conceptos, si es que están separados y tienen fecha anterior esas facturas o esos pagos a la fecha de hacer la solicitud, sería subvencionable. Si no, si estos conceptos están dentro de otra factura mayor, aunque estemos haciendo el ingreso simplemente de esa parte, eso no sería subvencionable, tenedlo bien en cuenta. Las ayudas tienen que tener efecto incentivador. Seguimos. ¿Qué es lo que es elegible? Pues son elegibles las inversiones en los equipos. Y bueno, aquí detallamos que incluyendo marquesinas, ya veremos que tienen un tratamiento especial e incluso tienen una ayuda superior en este caso. Costes de ejecución de las obras, y todo lo que sean equipamientos electromecánicos necesarios para poder hacer la instalación. Las líneas de alta o de baja tensión propias de la instalación, sistemas de gestión, de medición de recursos del emplazamiento, obras civiles. La obra civil es que tengo que demoler o tengo que reforzar la cubierta, etcétera, eso sería subvencionable. Ahora, se exige que el tratamiento de los residuos se haga de acuerdo a un reciclaje y valorización. El coste de desmantelamiento existente en un desplazamiento, lo mismo, todos los residuos tienen que ser debidamente tratados. Costes de redacción de proyectos, de dirección de obras, etcétera. Incluso la gestión de la ayuda ante el propio EVE, pues eso siempre sería subvencionable con unos límites que aparecen aquí en esto, tanto como máximo tiene que ser un 7% del importe de la ayuda y 7.000 euros como máximo, teniendo en cuenta gastos de solicitud y de justificación. El informe del auditor para una cuenta que hay que justificar y otro tipo de partidas para poder hacer la obra. ¿Qué es lo que no es elegible? Pues el IVA
gastos propios, podemos hacer la obra nosotros directamente, pero en ese caso todo lo que sea mano de obra propia o gastos propios no es subvencionado, no es subvencionable. Tampoco es subvencionable costes de visado y tasas, ¿no? No vale redactar una partida que diga redacción de proyecto incluyendo visado, no sé qué, tal, tal. Ojo, que como estamos incluyendo el visado y eso no es subvencionable, esa partida quedaría fuera. Entonces, por favor, leer eso con detalle, qué es subvencionable y qué no es subvencionable, para no mezclar conceptos, unos que son con otros que no son en la misma partida y que la partida quede fuera. Entonces, todo lo que es impuestos, tasas, licencias, etcétera, visados, no es subvencionable. La adquisición de terrenos, seguros, etcétera. Eso no sería costes financieros, tampoco sería subvencionable. ¿Cómo son las subvenciones? Pues las subvenciones es una cantidad a fondo perdido. Y son otorgadas al destinatario último de la ayuda. ¿Qué se entiende por destinatario último de la ayuda? Pues aquel que hace la solicitud, que las facturas del equipamiento va a ir a su nombre y que va a poder justificar los pagos. En ese sentido, por ejemplo, hay consultas, ¿el leasing sería subvencionable? Hay otra condición que aparece en las bases, que tienes que tener la propiedad de la instalación al menos durante 5 años. Entonces, si el leasing, la entidad que lo financia es a un plazo mayor, la solicitud la tendría que hacer esa entidad que está financiando. ¿Por qué? Porque se entiende que las facturas las va a pagar al instalador, le va a pagar la entidad, y después al consumidor final le va a ir cobrando en plazos directamente. Para solicitar el abono de la ayuda, todas las facturas tienen que estar abonadas. Entonces, por eso el leasing de esa forma sí que sería subvencionable. No entramos tampoco en el caso de que alguien pida un préstamo. Una empresa pide un préstamo y con ese préstamo está solicitando la ayuda. Vale. ¿A nombre de quién van a ir las facturas? A nombre de la empresa. La empresa, para abonar, ha tenido que pedir un préstamo, pero está realizando directamente la empresa el pago digamos, al instalador, aunque luego con el banco pues la deuda tenga que abonarse durante un plazo mayor, ¿no? Entonces, hay una ayuda base que es un tanto por ciento de la inversión que se realiza, y luego además ahora veremos, hay ciertos casos en que hay una ayuda adicional. Vamos a entrar ya directamente en las tablas. Para el programa P1 y P2 las cuantías de subvenciones son las mismas. Estas cuantías varían según la potencia que vayamos a instalar. Van en distintos escalones, y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, pues el rango por debajo de 10 kilovatios pico, una cantidad. Entre 10 y 100, otra cantidad. Quiere decir esto que si ponemos 11 kilovatios pico, por ejemplo, no es que tenemos 10 aquí a 1.188 euros y el kilovatio siguiente a 910, no. Si estamos en 11 kilovatios, estamos en este escalón, y lo que viene a decir es que la inversión máxima que se considera subvencionable es de 910 euros. Antes decíamos, ¿es subvencionable que gastos en obra civil, gastos tal? Efectivamente, hasta un máximo que nos aparece en la tabla. Dependiendo de la potencia que estemos colocando, 188, 910, 749. Entonces, ¿qué sería subvencionable? Pues la potencia que vamos a instalar, cada kilovatio por la cantidad del escalón en el que estamos, por ejemplo en 15 kilovatios, pues tendríamos 15 por 910, y por el tanto por ciento según el tamaño de empresa. Para una pequeña empresa, pues aquí tenemos, según el escalón también puede llegar hasta el 45%, si es que es por debajo de 10 kilovatios pico. Si estamos por encima, la ayuda solo es del 35%, y en el caso de empresas de medianas, pues las subvenciones del 25%, y en el caso de gran empresa, las subvenciones del 15%. Entonces, además, puede haber unos costes complementarios. Si en la instalación tenemos una cubierta en la que se elimina amianto, pues aquí tenemos que si la potencia que vamos a instalar es por debajo de 100 kilovatios,
A esta inversión que hacíamos de 1.188, de 910, etcétera, pues en este caso por debajo de 100 kilovatios, vamos a suponer que estábamos con el ejemplo de 15. Pues 910, a 910 le añadimos, como estamos por debajo de 100 kilovatios, 660 euros. Entonces, 15 kilovatios por 900, por la suma de 910 más 660. En este caso, ese sería el tope que tenemos a subvencionar y le aplicaríamos el tanto por ciento según el tamaño de empresa, ¿no? Además, adicionalmente hay una ayuda, bueno, hay ayuda por el almacenamiento que ahora veremos en otra tabla aparte, que se calcularía, se le añadiría a la suma de la generación, y además por reto demográfico, que en el caso de que la población donde coloquemos la instalación tenga menos de 5.000 habitantes en el núcleo, puede darse el caso de eso, de que la población sea mayor de 5.000, pero si en el núcleo es menos de 5.000, hay publicada por el IDAE una relación de localidades en las que es de aplicación y añadiríamos un 5% más de subvención. Vamos a ver cómo se calcula el caso del almacenamiento. En el almacenamiento, pues dependiendo de la capacidad que tengamos, pues lo mismo, hasta 10 kilovatios hora de baterías. En ese caso, la inversión máxima que se reconoce es 700 euros, lo que pase de 700 ya no sería subvencionable, pero hasta 700 sí. Si en vez de estamos en el siguiente escalón, entre 10 y 100, 500, etc. Y los porcentajes a aplicar para empresas pequeñas el 65, medianas 55 y grandes 45. Y lo mismo que antes, por reto demográfico, si cumplimos con eso, tenemos un 5% más. Vamos a ver un par de ejemplos, a concretar. Vamos a ver qué subvención tendría una instalación de 90 kilovatios pico que tiene almacenamiento de 40 kilovatios hora y lo realiza una empresa de tamaño pequeño. Se me ha olvidado comentar, y es importante, que cuando hablamos del tamaño de la empresa, dependiendo de la participación que esta empresa tiene digamos, de una empresa matriz en una empresa subordinada o esta subordinada a su vez que tenga participación en otras, eso hay que añadirlo, digamos, al tamaño de la empresa. Todo lo que se tenga por encima del 50% son datos que se adicionan. No vale, yo qué sé, una gran empresa, un Iberdrola, por ejemplo, que tenga una filial con 8 personas y que mueve poco dinero, es decir, es pequeña empresa. No, porque si la filial es 100% de Iberdrola, se le añadirían los datos de Iberdrola. Entonces, ojo cuando aparecen en las bases, digamos, cómo se hace ese cálculo. Cuando se van pidiendo datos de la empresa, te va diciendo en qué porcentaje participas en otra, en qué porcentaje eres participada, etcétera. Pero en el caso de que no tengamos ninguna participación, de que seamos una empresa pequeña y vayamos a hacer esta inversión, que tiene un presupuesto de 83.000 euros y por baterías de 30.000, por generación, ¿qué tendríamos? Pues por 90 kilovatios, dentro del escalón a cada kilovatio se le abonan, la cantidad reconocida máxima de inversión es 910 euros, perdón, y eso nos da un importe de 81.900 euros. Entonces, 81.900 está por debajo del presupuesto que tenemos, de la inversión que vamos a presentar. Se reconoce la inversión de 81.900 euros. Como es pequeña empresa, perdona, aquí he puesto 80.000, sí, tendría que ser 81.900, hay un error aquí. Sería el 35% de 81.900 que nos da pues la cantidad que da. Es un error el 80.000 tendría que ser, o sea, el tope está limitado por el menor de las dos cantidades, la inversión que hacemos o lo que nos da de multiplicar en tablas, la potencia que vamos a instalar por el escalón en el que estamos. En este caso, como 81.900 es menor de 83.000, es el 35% de 81.900 en cuanto a generación. En cuanto a almacenamiento, pues lo mismo, como ponemos 40 kilovatios hora, en el escalón estamos en 500, 20.000 euros. Como el presupuesto de las baterías que tenemos es mayor, pues cogemos solo 20.000 y multiplicamos en este caso por el 65%, nos daría 13.000 euros. La inversión total sería la suma de los dos conceptos. Si tenemos otro caso también de 90 kilovatios pico, pero en este caso en la cubierta quitamos amianto,
Y además lo estamos haciendo en una población que tiene menos de 5.000 habitantes, con un presupuesto, en este caso el presupuesto es más elevado porque estamos actuando sobre la cubierta, de 140.000 euros. En este caso cogemos 90 kilovatios y a los 910 que teníamos de inversión reconocida por el escalón en el que estábamos, le añadimos la inversión que se nos reconoce por quitar el amianto. Luego la inversión máxima que podemos llegar a hacer es 141.300. Como nuestro presupuesto es de 140.000, se coge el menor de los dos, el 35% de esos 140.000 es la ayuda que nos corresponde por generación. Además, como decimos que estamos en una población menor de 5.000 habitantes, pues se añade un 5% de ayuda a la subvención que ya se nos había concedido a la parte de generación. Se añaden 2.450 euros más. Ya para finalizar, pues la presentación de solicitudes es hasta el 31 de diciembre, o si antes se agotasen los fondos, pues se fundiría y se cerraría, ¿no? Comentar que hasta ahora, pues de las ayudas que el IDAEM nos dio para gestionar, se llegó ya, digamos, al tope, se volvió a solicitar una ampliación de presupuesto que fue concedida y, bueno, no quita que si se vuelven a agotar, volver a solicitar otra y habría que ver si se concede o no se concede. Por ahora, por el momento, hay fondos en los tres, en el P1, P2 y P3. En los tres programas hay fondos. Por cada tecnología, sea eólica o fotovoltaica, se admite una única actuación por ubicación. Si una empresa tiene distintos pabellones o distintos CUPs, incluso en el mismo pabellón, pues se podrían admitir varias solicitudes. Decir también que las ayudas son incompatibles con otras ayudas que puedan concederse para la misma finalidad. Antes, en otros programas, las ayudas eran compatibles, pero ahora son incompatibles con cualquier ayuda. No quita que no se entiende como ayuda, digamos, las desgravaciones fiscales que por hacerse en energías limpias, ¿no? Que, como sabéis, pueden llegar a un 30% de la inversión. Esas desgravaciones no se consideran como ayudas, pero sí que ayudas, pues yo que sé, que por ejemplo puede conceder la Diputación o algún otro organismo, eso no sería compatible. Se pueden solicitar, se diría, oye, yo tengo las dos ayudas y después decidir con cuál de las dos habría que renunciar a una de las dos, porque si no, son incompatibles. Desde luego con las ayudas estas son incompatibles. Y esto es todo lo que tengo. Si hay preguntas, pues a ver si podemos responderlas. Bueno, Manu, entiendo que has finalizado tu presentación. Entonces, si os parece, por si alguien tiene alguna cuestión, pues es el momento de pasarla. Igualmente, si no hay ahora cuestiones, pues se pueden realizar las cuestiones que se crean oportunas vía mail. Y nosotros trataremos de dar respuesta a todas. En cualquier caso, tanto las posibles cuestiones que vengan como las presentaciones, tanto del tema de fotovoltaica como el plan de contingencia y la guía, se mandarán a los participantes, a los asistentes, pues en los próximos días. Bueno, yo no sé, por mi parte tampoco tengo mucho más que comentar. Estamos más o menos en ese entorno de la hora, que era un poco lo que nos habíamos propuesto. Y un minuto por si hay alguna cuestión para contestar. Bueno, aquí hay una pregunta
que viene a decir, ¿van a hacer un webinar hablado de programas de ayudas 4 y 5? Pues la respuesta es que sí, hay programadas una serie de webinar y charlas en este momento no sé las fechas, pero hay programadas una serie de charlas sobre programas de ayudas que, bueno, pues no sé, trataremos de responderte por escrito. Perdona, es que estoy viendo Carolina. Trataremos de responderte por escrito, pero en principio sí, porque bueno, es algo que hacemos continuamente, dar a conocer a principio de año los programas de ayudas que hay para el ejercicio en curso, lo que puede ir viniendo a lo largo del año, es decir, hay diferentes programas abiertos que todos están publicados en la web, lógicamente. Hay diferentes programas abiertos que finalizan algunos a lo largo de este año, sobre todo el actual existente de programas de ayuda en el sector industrial, pero que previsiblemente se prorrogará pues, por lo menos hasta final de ejercicio. Pues bueno, en principio, insisto, está publicado, todos los programas de ayuda están publicados en la web, pueden acceder a ellos, se comunicará oportunamente los webinars que hay para tal efecto de dar la información y bueno, pues en principio. ¿Y la presentación dónde se podrían descargar? Pues se podrán descargar en la web y llegado el caso, pues podemos mandar a los correos de contacto, pues igualmente. Si hubiera, hay una pregunta que Manu, no sé qué puedes decirme. Si hubiera robo de paneles considerado productora, supongo que habrían penalizaciones. Pues si alguien roba los paneles, que supongo que no será el primer caso que se da, pues lo que habría que recurrir era a los seguros, pero no entiendo muy bien a qué se refiere con el tema de penalizaciones. No se va a penalizar a alguien al que le han robado encima los paneles, entiendo. Supongo que va a ir yo entiendo lo que decimos cuando se publican las ayudas es que el equipamiento tiene que estar en funcionamiento durante 5 años y funciona correctamente. Sí. Entonces se entiende que si te roban los paneles, pues lo lógico es que... Habrá una denuncia, habrá un esto que se puede los paneles, pero tendré que... habría que reponer, digamos, la instalación, pero de cara a una posible inspección, decir, oye, que me han robado los paneles, pues eso, dar aviso del hecho, vamos, de entrada dar aviso del hecho y luego... Sí. Una faena para el que le llevan los paneles, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que en penalizaciones no, en ningún caso. Bueno, pues no sé, no parece que haya más cuestiones, pero insisto, si alguien quiere lanzar alguna cuestión posteriormente vía mail, pues le trataremos de dar respuesta oportuna. Pues no sé, por nuestra parte, agradecer a los asistentes, a Manu, que le veo ahí en la pantalla, por su charla y no sé, pues esperamos contar con vosotros para próximos webinars y para próximas informaciones. Gracias y buen día a todos. Un saludo.